Enseguida nos acercamos a la traducción literaria con un premio que ha llegado a Almería por segundo año consecutivo hasta la universidad. Lo vamos a presentar, vamos a conocer de cerca al premiado profesor de Filología Inglesa en la UAL. Antes, lo que les comentaba hace unos instantes, vamos a la sede de la FAN, la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad, donde se está celebrando esta masterclass, un taller profesional para aprender audiodescripción y subtitulación en el mundo del cine. De nuevo contigo, Juan Domínguez. Adelante. Sí, te explico, Joaquín. Como bien decía, nos hemos venido hasta las instalaciones de la FAN, pero es Verde y Blanca, en colaboración con el Ayuntamiento de Almería, quienes organizan esta masterclass que se va a celebrar hoy y mañana en estas instalaciones sobre la audiodescripción y también sobre el subtitulado en el cine. Y la persona encargada precisamente de impartir estas clases, a quien pasamos ya a saludar, Mónica Souto. Mónica, muy buenas. Hola, buenas tardes. Lo de Souto es gallego, ¿no es gallego? Es gallego, gallego. La parte de la familia de mi padre es de Galicia. ¿Vienes de Galicia o no? No, nosotros venimos de Madrid. Pero te has metido un buen paseo. No, bueno, también es un paseo desde Madrid, pero no, venimos del Centro Español del Subtitulado de la Audiodescripción, que es un centro dependiente del Ministerio de Sanidad que está ubicado dentro de la Universidad Carlos III de Madrid. Mónica, hemos estado unos minutillos charlando a la espera de que nos diesen paso los compañeros y me decías que en esencia audiodescripción y subtitulado, pero sobre todo y por encima de todo subtitulado, ¿no? Exactamente. En este curso lo que queremos es que la gente salga de aquí con la idea de que subtitular es importante y audiodescribir es importante no solo para las personas con discapacidad, sino que son dos servicios que pueden ayudar a muchísima más gente. En este caso nos vamos a centrar más en el tema del subtitulado. Quizá es más complicado, necesitas un software específico y lleva unas características un poco específicas, aunque no vamos a dejar de lado la audiodescripción y vamos a dar las nociones básicas para audiodescribir también, lógicamente. ¿Única y exclusivamente para profesionales o también tienen cabida los aficionados? Hay una tendencia a que cualquier persona subtitule y además en los canales de YouTube nos están dejando que según se emiten unos contenidos en Estados Unidos al día siguiente estén subtitulados al castellano, al español aquí en Europa. Entra todo el mundo. Lo que pasa es que sí que si queremos subtitular para todo el mundo y que todos accedan a esos contenidos, deberíamos tener ciertas nociones. Entonces, en principio es para la gente del medio, para la gente que trabaja en comunicación audiovisual, que poco a poco vaya germinando esa semilla que se va plantando en todos los aspectos, en todos los actores, desde arriba, desde el director hasta el exhibidor mismo. Pero claro, es un contenido que no se necesita tener una formación específica para formarte en ello. Hoy y mañana desde las 4:30 hasta las 8:30. Exactamente, hoy martes y mañana miércoles de 4:30 a 8:30, un poco escaso, deberíamos tener más tiempo. Eso te iba a preguntar, Mónica, 8 horas ¿para qué dan? Pues dan para poco, dan para las nociones básicas, para cacharrear un poco con los programas con los que trabajamos, para hacer ciertos clips y enfrentarte a ciertos problemas y sobre todo para salir con las nociones básicas y empezar a subtitular ya en casa o en sus centros de trabajo. Todos tenemos la creencia, no sé si equivocada o no, de que el subtitulado va dedicado casi única y exclusivamente para las personas sordas. Sin embargo, creo que cada vez se usa a través de las personas más el tema del subtitulado, ¿no? Exactamente. El subtitulado es específico, teóricamente hay un subtitulado específico para personas sordas, pero ayuda al resto de gente, porque nosotros podemos ser discapacitados en cualquier momento de nuestra vida, no de forma crónica. Si te rompes una pierna, vas a necesitar una escalera. En vez de una escalera vas a necesitar una rampa. Lo mismo pasa si estás en un ambiente en el que hay mucho ruido y te interesa un contenido que estén emitiendo en la televisión, por ejemplo, si estás comiendo con unos amigos y sale una noticia que te interesa. Si estás subtitulado de esa noticia, te vas a poder enterar a pesar de que en ese momento no la estés oyendo. Niños pequeños que aprenden a leer, personas extranjeras que aprenden el idioma, incluso personas mayores que empiezan a estar ya un poco más van perdiendo audición. El leer el subtitulado, además de enterarse de lo que se está diciendo sin molestar mucho a los vecinos levantando el volumen, les mantiene mucho más ágil la mente. Entonces, porque les mantiene el seguir leyendo y el seguir activando. Entonces, no nos centremos solamente en las personas con discapacidad. Es un servicio que nos puede ayudar a todos. Mónica, si pudiéramos hacerlo en porcentajes, el subtitulado y la audiodescripción, ¿en qué porcentaje se usaría uno y otro?
Yo creo que bastante más el subtitulado. Se usa más todavía el subtitulado, de hecho. ¿Podríamos hablar de 80-20, 75-25 aproximadamente? 75-25 quizá. La audiodescripción todavía está un poco más que no se conoce, no sirve teóricamente para tantas personas, necesitas un ambiente mucho más en silencio, en cambio el subtitulado yo creo que le puede llegar más a todo el mundo. ¿Alguna cosita más que quieras añadir? Creo que lo hemos comentado todo, ¿no? Yo creo que ya está todo. Muchísimas gracias al Ayuntamiento de Almería, a Verde y Blanca por apoyar este proyecto y por llamarnos para dar este curso y a ver si... Este tipo de iniciativas son importantísimas, sí, porque resulta que es que luego cuando se ponen en funcionamiento o en marcha no sabemos a cuántas y cuántas personas se ayudan, ¿no? Exactamente, no sabemos nunca a quién nos va a llegar. Personas que tenemos en casa, seguro. Aunque es un tema que al principio solamente lo conoces cuando te afecta familiarmente, cuando entras en este mundo te gusta tanto y que te das cuenta que estás ayudando a muchísima más gente. Mónica, sigue con la clase, que te hemos interrumpido y os damos las gracias por habernos dedicado estos 5 minutillos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Joaquín, hasta las instalaciones de la FAN, como decía, nos hemos venido. Mónica Souto nos ha hablado de esta masterclass que se va a celebrar hoy y mañana aquí, como decía, acerca del subtitulado y de la audiodescripción en el mundo del cine. Algo que va a ser obligatorio, como decía, nos comentaba hace unos días aquí la amiga Nadia, directora de este proyecto audiovisual Plan Inclusivo Gallo Pedro, va a ser obligatorio a partir de primeros de año. Lo que se le ofrece, lo que se le muestra al alumnado, algo que nos ha contado esta mujer, nociones básicas sobre cómo se realizan los subtitulados y audiodescripciones para personas con diversidad funcional sensorial, en 2 jornadas, la de hoy y la de mañana. Interesante el asunto. Bueno, les anunciaba que nos vamos a acercar al mundo de la traducción literaria, un mundo de la impresión, desconocido, complejo sin lugar a dudas, eso solamente lo sabe quien lo ha hecho, y que trae a Almería por segundo año consecutivo un premio, la verdad que muy importante, el premio de traducción de la Asociación Española de Estudios Anglo-Norteamericanos, que llega a la Universidad de Almería a manos de un profesor, el profesor José Francisco Fernández, profesor titular de la Universidad de Almería, donde imparte clases de literatura inglesa, por traducir este libro, Relatos y textos para nada, de Samuel Beckett, premio Nobel de Literatura en el año 1969. Bienvenido, buenas tardes, José. Buenas tardes, Joaquín. Enhorabuena por el reconocimiento. Gracias. Esto me da la impresión que hace ilusión, que a uno le reconozcan sí, sin duda. Su trabajo, digo yo, ¿no? Sin duda, es un gran estímulo. A ver si se queda esto quieto y pueden ver la portada, sobre todo esa caricatura de Beckett que me parece chulísima. ¿De quién es el autor? No sé si lo sabe. Sí, es un artista húngaro de los años 60. No recuerdo ahora el nombre, pero sí es bastante ilustrativa. Quisiera recordar, que lo estábamos comentando, que el pasado año 2 compañeros tuyos también obtuvieron este premio, por eso digo que el segundo año consecutivo que este premio llega hasta Almería, nombrar a José Ramón Ibáñez y a Blasina Cantizano Márquez, autores también de otro texto, no sé si de Beckett, de otro autor. De otro autor. ¿Tú lo que has hecho hasta ahora como traductor ha sido la obra de Samuel Beckett? Sí, nada más. En realidad yo llego a la traducción por el interés que tengo en Samuel Beckett. De alguna forma, cuando empecé a estudiarlo a este autor, me di cuenta de que muchas de las traducciones que había o no se encontraban o estaban descatalogadas y algunas también desfasadas. Entonces, bueno, decidí embarcarme en esta aventura e intentar contribuir a que se conociera su obra. Este señor nació en Dublín, hablamos de Samuel Beckett, en 1906, fallecía en París en el año 89, novelista y dramaturgo irlandés, uno de los representantes más importantes del llamado teatro del absurdo, que seguramente esto lo han escuchado en alguna ocasión. Da la casualidad, en fin, tú lo conoces mejor que yo, que este señor también fue traductor de otro de los grandes, de James Joyce, nada más y nada menos, ¿no? Verás, más que traductor de James Joyce, lo que era traductor sobre todo de su propia obra. Es decir, era un escritor irlandés que escribía en francés. Y traducía su obra después al inglés, y cuando escribía en inglés traducía su obra al francés. Entonces es verdad que al inicio de su carrera tradujo un fragmento de Finnegan's Wake, de la obra más difícil de Joyce, la tradujo al francés. Pero sobre todo, si se le conoce como traductor, es por ser un autor que se traduce a sí mismo, que es también un caso insólito en la literatura mundial. Personaje también especial, Samuel Beckett, ¿no? Entonces, si su obra reflejaba realmente cómo era él personalmente. Esto se aprecia, tú que conoces un poco más. Sí, no, seguramente no era una persona muy fácil de vivir con, de tratar, no era una persona bastante huraña y bastante distante, odiaba la fama, nunca daba entrevistas, no le interesaba lo más mínimo, digamos, el mundo de los premios literarios, o las jornadas, o las veladas literarias. Pero también es cierto que todo aquel que se acercaba con un interés genuino en conocerle, siempre le abría las puertas. Estaba comentando hace un momentito a
a José Francisco hablando un poco de Bob Dylan, premio Nobel de Literatura este año 2016, que ya ha dicho el tipo que no va a ir, y me dice, pues Samuel Beckett tampoco fue a recogerlo. No. Precisamente por eso. Él odiaba la fama y cualquier exposición pública. Bueno. Y envió a su editora a que lo recogiera. ¿De qué va esta obra? ¿Relatos y textos para nada? Bueno, es una obra un poco complicada porque no es literatura convencional. Los relatos se basan en su experiencia, son 3 relatos los que están ahí traducidos, se basa en su experiencia durante la Segunda Guerra Mundial. Él participó en la resistencia y tuvo que salir huyendo de París y pasó 2 años escondido y digamos que vivió las miserias de una época bastante triste, de refugiados, de gente escondida, de gente perseguida. Y los 3 relatos reflejan más o menos esa época de inseguridad y de gran incertidumbre. Después se acompaña el libro de unos 13 textos para nada, 13 textos en prosa, que digamos que podrían entrar dentro de la categoría de literatura experimental. Experimental. ¿A qué se le llama literatura experimental? Bueno, pues que en el caso de Beckett es literatura en la que uno se desprende de los adornos que normalmente acompañan a la literatura. Es decir, en este caso es dejarla desprovista de todo tipo de, entre comillas, engaños para hacernos tragar una historia. Se desprende de personajes, de trama, de caracterización, de argumento. El autor se enfrenta al lenguaje puro. Pensamientos directamente plasmados en el Sí, papel. sí, tal cual. Sin adorno ninguno. Sin adorno ninguno y sin concesiones al público. ¿Te has acercado, en fin, dentro de tu obra de traductor a su obra como dramaturgo o solamente como novelista? No, curiosamente no me interesa tanto el teatro, que está más estudiado, fundamentalmente como escritor de ficción en prosa, que es la parte quizá que menos se conoce de Beckett. Hablando de desconocimiento, que es algo que yo quería hablar con José Francisco Fernández, el tema del traductor. En fin, trabajáis en solitario, sois lobos solitarios, es un trabajo, imagino que complejo, ponerse en la piel del autor, en este caso de Samuel Beckett, porque claro, traducir un texto, me estaba comentando antes, esto podemos entenderlos todos. Traducir un texto literalmente de un idioma a otro, bueno, esto está al alcance de más personas, ¿no? Pero ponerse en la piel, en los sentimientos de lo que ha querido decir el autor, sin meter mucho la pata, me da la impresión que esto es otro cantar, ¿no? Otra cosa. Sí, es curioso porque uno normalmente piensa que dedicándose a la traducción lo fundamental es conocer el idioma en el que está escrito el texto que vas a traducir, lo cual evidentemente es cierto. Pero curiosamente lo más importante es conocer tu propio idioma, porque traducir un texto más o menos todos podemos hacerlo y que se entienda, pero ese texto tiene que sonar bien. No solo tiene que sonar bien, sino que tiene que decir lo que el autor dijo, no lo puedes embellecer. Y tienes que ser muy riguroso en ese sentido y a la vez que suene como si el autor lo hubiera escrito en tu idioma. Entonces presenta una complejidad bastante grande. Son muchas horas de escribir y reescribir y retocar y preguntar y consultar y volver a escribir hasta crees que ya está listo. ¿Y qué pesa más a la hora de la traducción? ¿Conocer la obra del autor, que imagino que es fundamental, o conocer, ya no digo personalmente, porque eso sería ya lo máximo, pero conocer a la persona? ¿Cómo fue este tipo, en el caso de Samuel Beckett, ¿no? Porque me imagino que te facilita mucho el trabajo, saber quién era este tío, cómo era, ¿no? Sí, bueno, conocer el universo creativo de un autor, desde luego, ayuda muchísimo. Sobre todo con un autor tan preciso con las palabras como Beckett. No se puede traducir de cualquier manera a ningún autor. Es como, antes hemos hablado de mis compañeros que ganaron este mismo premio el año pasado. Uno de ellos es especialista en Poe, en Edgar Allan Poe. No se le puede traducir de cualquier manera, utilizando, por ejemplo, palabras que utilizaríamos en el siglo XXI. Tendrás que utilizar palabras en español que se usaban en el siglo XIX. Claro. Es ese tipo de cosas de modulación que tienes que conseguir siempre. Es importantísimo conocer al autor, conocer lo que quería decir y después encontrar la palabra adecuada que mejor se adapte a ese concepto. Esto es muy complejo, esto que acabas de decir resumidamente. Sí, lo es. Es complicado, es complicado. Estos son muchas noches, imagino, noches o días, no sé cuándo trabajas, cuándo lo haces, cuándo te lo permite el tiempo, ¿no? Pero que acercarse a la obra de tu autor, ponerse en su piel y contar en otro idioma, utilizando otras palabras. Hay frases hechas en inglés, al igual que las tenemos nosotros en castellano, que tienes que buscar, ¿no? ¿Cómo contar esto, ¿no? No sé si te has visto la tesitura de decir, bueno, ¿por dónde le meto mano a este fragmento de este texto en concreto, ¿no?
Se trata de un proceso como de si estuvieras desmenuzando el texto que te encuentras, que tienes que traducir, lo tienes que desmenuzar y después darle muchas vueltas. Escribir se basa, yo por lo menos trabajo a base de borradores. El primer borrador, evidentemente, es solo una prueba de trabajo que después tendrás que modificarla y volver a darle la vuelta al texto, a buscar en diccionarios de sinónimos, incluso a buscar en Google para ver las opciones que te plantea el problema, a preguntar a compañeros. Es decir, es un trabajo bastante intenso. Claro. ¿Cuánto tiempo te puede llevar en este caso, en esta obra de relatos y textos para nada de Samuel Beckett? Bueno, hay que conocer, claro, o hay que saber que no me dediqué a ella plenamente, puesto que me dedico a la enseñanza y tengo un horario y unos compromisos, pero digamos que este libro fue el producto de un año de trabajo. Una media aproximada, ¿no? De lo que sí, más o menos. Cuando uno se dedica solamente a esto, como es tu caso, que quizá hubiera sido la mitad de tiempo. Oye, pero que te reconozca esta asociación, vuelvo a repetir, Asociación Española de Estudios Anglo-Norteamericanos. En fin, gente que sabe realmente de qué va esto, que te reconozca tu trabajo, da la impresión que tiene un poco más todavía de mérito, ¿no? Más satisfacción incluso, José. Sí, AEDEAN es una asociación de profesores de inglés, sobre todo profesores universitarios, tiene más de 1000 socios y cada año dan, digamos, un premio al libro que consideran que mejor se ha traducido ese año al castellano del inglés y da especial satisfacción que sean tus propios compañeros. Claro. El nivel de la traducción en nuestro país, de lo que puedas conocer, ¿dónde estamos? ¿Dónde nos situamos? En España hay grandísimos traductores, es digamos, una actividad de la cultura muy potente. No sé si eso es bueno en el sentido de que quizá es que no somos capaces de leer tanto en otros idiomas, o igual que ocurre con las películas, de verlas en versión original, que parece que nos cuesta tanto trabajo, pero yendo al lado positivo de las cosas, hay numerosas obras en traducción, numerosos traductores y muy, muy buenos. ¿Cuántos autores nos estaremos perdiendo por no saber el inglés correctamente, verdad? Como que, por ejemplo, este señor, algunas letras de algunas canciones, hablando de Bob Dylan, por ejemplo. Las letras de las canciones de Bob Dylan son auténticos poemas y mensajes. Sí, sin duda. Pero bueno, en ese aspecto, ya que eres profesor de filología inglesa, bien sabes que se ha dado un paso importante a la hora de acercarnos al idioma inglés, de aprenderlo, ¿no? Sí. En comparación con años anteriores, evidentemente. Aunque todavía nos queda camino. ¿Trabajas en alguna traducción actualmente? Sí. Estoy trabajando en otra de Samuel Beckett. Otra que es mucho más experimental todavía que esta, y ahora estoy totalmente metido en ella y bastante perdido. Es decir, estoy en esa primera fase en la que no sé por dónde va a salir, ni por dónde, y es un borrador que es caótico y lo único que espero es que con el tiempo se vaya todo sedimentando y llegando a una solución aceptable. Ahora, desde luego, no lo tengo muy claro, pero... ¿Qué obra estás traduciendo? ¿Cuál? Se llama ¿Cómo es? ¿Cómo es? De esa literatura experimental que me hablabas antes. Totalmente, ¿no? Sí. O sea, más complejidad todavía. Esta es bastante más compleja, sí. Te agradezco la visita, José, enhorabuena. Muy amable, muchas gracias. Bueno, vamos al balance del Festival de Cine. Concluía este fin de semana, como ustedes bien saben, el pasado sábado con la clausura a la presidencia de Coronado, y esta mañana en rueda de prensa la Diputación se ha hecho balance de cómo ha ido FICAL, la 15ª edición del Festival de Cine Internacional de Almería. Michel, creo que nos atiende, no, creo no, así es, de los que estaban en la rueda de prensa, entre ellos evidentemente estaba el director Enrique Cenaola, que es el que nos concedía unos minutos. Bienvenido, buenas tardes, Miguel, adelante. Joaquín, muy buenas. Pues sí, estamos hablando, o vamos a hablar mejor dicho, con uno de los hombres más atareados durante estos últimos días, y yo creo que ahora mismo uno de los hombres más felices, ¿no? Hablamos de Enrique Cenaola, el director del FICAL. Muy buenas. Muy buenas. Feliz, ¿no? Sí, yo estoy muy satisfecho de cómo se ha desarrollado todo. Ha sido una semana muy intensa, pero hemos conseguido cumplir nuestros objetivos. Ha venido la gente que tenía que venir. No hemos tenido así problemas de suspensión de nada. Hemos tenido pequeños fallillos, muchos que desde fuera ni siquiera se han percibido. Y sí, muy contento de todo. Se ha conseguido muchas cosas, por ejemplo, que ese cambio de fecha venga muy bien a todo el mundo, que se consiga una oferta cultural muy buena y que el turismo se note. Yo creo que sí, hemos tenido los aviones llenos, hoteles llenos, restaurantes llenos. Eso sí es muy importante para nosotros, ¿no? Porque es un movimiento económico que se genera aquí, más luego todo el impacto de la publicidad que supone a nivel nacional, pues estar hablando de Almería, justamente en unas fechas en que la gente lo que está haciendo es programar sus vacaciones del puente, por ejemplo.
hemos conseguido ese salto cualitativo, ese paso del corto al largo, ya ocurrió el año pasado, lo notamos en la ceremonia de los Goya, por ejemplo, lo vamos a notar también en esta, ¿no? Espero que sí, hay cosas que posiblemente hayan estado en Almería que pillarán nominaciones y esperemos que también premio. Seguro, seguro, ¿no? Por ejemplo... Una película como A cambio de nada o 100 metros son películas que huelen a premio. ¿Y alguna sorpresilla más por ahí veremos o no? Bueno, en el capítulo de cortometraje yo creo que también algunos de nuestros cortos tienen muchas posibilidades. Se ha conseguido también hacer que sigan viniendo estrellas, productores, actores, directores, muchísimos han venido y algunos han quedado con las ganas de venir. Sí, hemos tenido overbooking también en eso, podríamos haber traído más gente a la que trajimos, o sea que eso es también un éxito. Algo que también ha ido haciendo poco a poco este festival es crecer, sigue creciendo y ahí la mente de todos está el año que viene, por supuesto. ¿Qué va a pasar? Claro. Bueno, la apuesta de Diputación de Almería en este sentido es fuerte y eso es lo más importante, ¿no? Que ellos crean en lo que en lo que trabajan y a su vez pues eso sirve pues para que se trabaje mucho mejor. ¿Dónde van a ir los tiros? ¿Sabemos algunas cosas qué novedades podría haber? No, bueno, se ha hecho autocríticas, se han analizado cosas mejorables y se van a cambiar cosas, evidentemente, igual que el año pasado ya se cambiaron cosas y que se ha notado este año. Vamos a FICAL. Supongo que es una satisfacción ver a Catherine Deneuve aquí en Almería, a Coronado. Es una satisfacción. ¿Quién podría venir el año que viene? Yo por sacarte algo. Es muy pronto para hablar de esas cosas. Sí te puedo decir que ya hemos hecho alguna gestión. Nos quedamos con estas dos estrellas, supongo una satisfacción verlos aquí y hablar con ellos y estar un ratito con ellos. Sí, yo creo que fueron dos momentos memorables, uno porque era parte de la historia del cine y otro porque forma parte del presente y del futuro del cine, como el José Coronado, que está en su mejor momento. Otra cosita, lo has dicho tú en la rueda de prensa, Almería se ha convertido en un escenario y en un escaparate para los Goya. Aquí la gente viene a promocionarse. Sí, es una cosa que hasta ahora no había pasado. El cambio de fecha nos permite que muchos profesionales decidan venir aquí para hacer su business, ¿no? El conseguir hablar con otros compañeros, decir, oye, ¿has visto mi película? Pues pongo un pase tal día en Madrid, a ver si te animas. Mira, yo estaba de viaje durante la celebración de FICAL, me lo he perdido este año y te puedo decir que los impactos en redes sociales eran tremendos. Se ha visto en muchísimos sitios, hacía mucho, por supuesto, que los actores suban cosas en las redes sociales, la gente lo ve, le da me gusta. Sí, eso de que Rubén Cortado o cualquiera de estos famosos estuviera pues ya hablando, retuiteando y todo, pues sí, tiene su punto. Enrique, te dejamos descansar. ¿Cuándo vas a presentar, por cierto, el documental ese que nos has adelantado algo poquito en esta rueda de prensa? Bueno, no, yo no he adelantado nada, lo adelanta por mí. Se han chivado otros. Es un documental que se llama Miguel Picazo, un cineasta extramuros. Estamos moviéndolo efectivamente para los Goya, estamos en 10 apartados como candidatos. Y bueno, es un documental sobre la historia del cine español, de los años 60, el nuevo cine español, y centrado en un director que era Miguel Picazo, y bueno, colabora muy desde Carmen Maura, Mercedes Sampietro, Eduardo Noriega, Emilio Gutiérrez Cava, Trueba, Uribe. Son como 20 y tantos profesionales que participan en el mismo. La protagonista es Ana Saura, hija de Carlos Saura. Carlos también participa y bueno, es un retrato de una generación y de un gran cineasta. Enrique, muchas gracias. Suerte. Gracias a vosotros. Gracias. Bueno, pues esa era otra de las noticias que se ha contado en esta rueda de prensa, ese documental para el que ahora está preseleccionado y podría estar en esa gala de los Goya. Bueno, ese era el balance. Ya se nota el director un poco, ya han sido muchos días, muchas entrevistas y demasiadas opiniones, comentarios y demás. En fin, esto cala, hay que reconocerlo. Gracias, Enrique de Naola, enhorabuena por el trabajo realizado. Diego Michel se perdió el festival porque estaba el tío de luna de miel, atravesando el puente de Brooklyn, entre otras cosas. Bueno, última pausa. A la vuelta precisamente hablamos del mejor cortometraje almeriense ganador de este Festival de Cine Internacional de Almería, El Norte, un corto de animación que lo firma el gran Juan José Zanoletti. Hablamos con él enseguida. Hasta ahora.